Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta breve introducción sobre inglés y dislexia. Mi nombre es Florencia Fogiel y soy la directora del Departamento de Capacitación Continua de Soft English. En esta introducción vamos a plantear los conceptos principales sobre dislexia y las complejidades más visibles a la hora de aprender inglés como segundo idioma. Esperamos también poder darles algunas estrategias generales sobre cómo abordar la enseñanza del inglés y obtener resultados satisfactorios. Comencemos con algunas definiciones. La dislexia es una dificultad de aprendizaje específica cuyo origen es neurobiológico. Su característica principal es la dificultad que presentan las personas para reconocer las palabras de manera precisa y fluida, y por ende esto suele traer aparejado problemas de ortografía y de decodificación. Esto deriva necesariamente de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, lo que conlleva problemas de lectocomprensión, adquisición de vocabulario y conocimiento general del idioma. La realidad es que la dislexia es la dificultad de aprendizaje más común que existe. Se estima que afecta entre un 15 y un 20% de la población, dependiendo del país, dependiendo del idioma materno de la persona, pero lo que sí sabemos es que entre el 70 y el 80% de las personas que tienen déficit de habilidad en la habilidad lectora tienen altas probabilidades de tener dislexia. No hay distinción de sexo, es decir, que puede aparecer tanto en niños como en niñas, y el 30% de las personas que tienen dislexia también tienen lo que se llaman coexistent conditions, o condiciones coexistentes, como ser ADD, ADHD y otras dificultades de aprendizaje, ya sea de forma leve o incremental. Esto tiene un impacto muy negativo en la escolaridad de los niños, y estudios recientes muestran que en Estados Unidos más del 60% de los niños que no logran desarrollar una habilidad lectora fluida antes del tercer grado tienden a abandonar la escuela secundaria. Ahora hablemos de algunas características generales de la dislexia, porque si bien tienen dificultades, también tienen grandes fortalezas, y es importante remarcarlas para saber qué elementos podemos traer a colación en el aula y también dentro de casa para tener resultados más positivos. Las dificultades básicas tienen que ver con problemas en el desarrollo de la conciencia fonológica, problemas con la precisión y fluidez en la lectura y en el deletreo de las palabras, dificultad para decodificar palabras escritas, y también para pasar de lo auditivo, es decir, de la palabra que escucho, a lo que tengo que escribir. Y como dijimos antes, tienen condiciones coexistentes, disgrafia, dislalia, dispraxia, que suelen de alguna manera entorpecer el camino de aprendizaje de una persona con dislexia, pero que todas ellas pueden ser abordadas, pueden ser de alguna manera subsanadas si se las detecta a tiempo y si se usan las estrategias correctas. Y como dijimos también, pueden tener dificultad para desarrollar la memoria y el léxico, y dentro de poco vamos a ver por qué. Ahora, dentro de las fortalezas, los chicos y chicas con dislexia tienen una habilidad visoespacial muy desarrollada, tienen una capacidad de pensamiento holístico que es maravilloso, suelen pensar fuera de la caja, out of the box, tienen pensamientos novedosos, suelen ser entrepreneurs, suelen ser innovadores, tienen muchísima creatividad, tienen muchísima facilidad para las artes, tienen un razonamiento interconectado, espacial, narrativo y en situación dinámica. Para ellos, la vida es un fluir. Si logramos quizás entender esto, vamos a poder plantearles recursos que les sean útiles. ¿Para qué edad podemos empezar a hablar de dislexia? La realidad es que no hace falta esperar a tener un diagnóstico estricto de dislexia para poder ver algunos factores de riesgo, ¿no es cierto?, que se presentan en los niños desde muy chicos, 2, 3, 4 años. Esto, como están viendo acá en la diapositiva, tiene que ver con casos de dislexia en la familia, es decir, si uno de los dos padres o alguno de los abuelos ha tenido dislexia, ya sea diagnosticada o no. Ya que vimos que es un componente neurobiológico, sabemos que también tiene una gran carga genética, es decir, que se traspasa de padres a hijos, con lo cual eso tiene una mayor incidencia, ¿cierto? Dificultades para establecer la preferencia manual, confusión persistente entre derecha e izquierda. Estas son cuestiones comunes que se ven a simple vista y que si persisten en el tiempo, incluso habiendo intentado subsanarlas, quiere decir que ahí hay indicios de que hay algo más global
como ser dislexia, que puede estar afectando el desarrollo del niño. Dificultades para apreciar la rima, dificultad para nombrar objetos familiares, para seguir una secuencia de instrucciones. Esto es muy común, sobre todo cuando el docente se aproxima al aula y suele empezar el día con una serie de instrucciones y vemos que hay niños que no pueden seguirlo. Bueno, hay que pensar o hay que preguntarse cuál es el motivo de esto, ¿no es cierto? Y si es algo recurrente, y ver en qué situaciones se presenta. Falta de organización, pérdida de objetos personales de manera reiterada y dificultad para relacionarse con el tiempo y el espacio. Estas son algunas generalidades que llamamos factores de riesgo que, repito, no necesitan de un diagnóstico de dislexia propiamente dicho para que prestemos atención y veamos de qué manera podemos ayudarlos. Ahora, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿No es cierto? El cerebro no está preparado para la lectura. Hay muchísimo research sobre esto, muchísima investigación al respecto. Neurobiólogos, neurocientíficos, especialistas en el lenguaje, han visto que el cerebro no está desarrollado para la lectura de forma natural, sino ¿qué es lo que pasa? Pedimos prestada neuronas en el cerebro que están destinadas a otras acciones y las reentrenamos para que nos sirvan para adquirir el lenguaje escrito. Si bien toda persona va a desarrollar el habla de manera casi innata, porque está programado en el cerebro, la realidad es que la escritura tiene una complejidad tal que requiere que reentrenemos ciertas neuronas que están destinadas, ya sea a lo visual, a lo auditivo, a lo táctil, y las reentrenemos para que puedan servirnos para la decodificación del lenguaje escrito. Esto tiene que ver con que la representación del lenguaje también puede darse de varias formas. Hay diferentes sistemas de escritura, ¿sí? Están aquellos que son alfabéticos, es decir, que relacionan un símbolo con un sonido, con la pronunciación de un fonema en particular, ¿no es cierto? Y es una relación uno a uno, como en el inglés. Están aquellos que se llaman lenguajes logográficos, es decir, que son aquellos que comprenden un significado, ya no un sonido, sino un significado, ¿cierto? Como por ejemplo el chino. Y también hay combinaciones de ambas. Ahora, ¿qué pasa? La conciencia fonológica o la conciencia fonémica hemos visto que es la clave para el desarrollo de cualquier lenguaje, ¿sí? Para la adquisición de cualquier idioma. El componente fonológico va a ser la clave para poder desarrollar el conocimiento de un idioma. Y si hemos visto que los niños con dislexia tienen un déficit o una deficiencia dentro de lo que es el desarrollo de su conciencia fonológica o fonémica, sabemos que ahí es donde tenemos que trabajar de manera más persistente y de manera más holística, si se quiere, para obtener mejores resultados. El paso previo a la lectura es la conciencia fonológica, es decir, no puedo leer aquello que no puedo decodificar. Si no he vinculado un grafema con un fonema, de ninguna manera voy a poder decodificarlo, y al no poder decodificarlo, no voy a poder asociarle el significado correspondiente a esa palabra para que el cerebro la retenga en la parte del léxico y me permita justamente aprender el idioma y utilizarlo de manera fluida. Las personas con dislexia poseen la capacidad de aprender a leer. Esto no hay duda. Solo necesitan que se les enseñe de la forma en la que ellos aprenden y precisan de adecuaciones para tener éxito mediante otras modalidades de aprendizaje. ¿Qué estamos diciendo aquí? Es cierto que hay un déficit en la conciencia fonológica, es cierto que para leer tenemos que poder decodificar y asociar fonemas con grafemas, pero la realidad es que los niños con dislexia pueden sortear esta dificultad, siempre y cuando el método de enseñanza sea adecuado a sus necesidades y no viceversa. Para nosotros, desde Soft English, creemos, y es un slogan, y es un motor para todo aquello que hacemos, que la decodificación debe ser una habilidad automática, como conducir un automóvil. Yo no estoy pensando en cada una de las actividades que hago, cada una de las pequeñas acciones que hago al momento de conducir un automóvil. De la misma manera, la decodificación del lenguaje escrito debe ser automática. ¿Para qué? Para liberar al cerebro del estrés que produce la decodificación y permitirle asociar significado, tener una comprensión lectora, tener ese vocabulario disponible para traerlo a colación cada vez que sea necesario, ¿sí?
Ese es el objetivo principal que tenemos desde Soft English, que la decodificación sea una habilidad automática. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de enseñar inglés? Este es el gran desafío, enseñar inglés a no nativos con dislexia. ¿Por qué? Porque la percepción de los sonidos es muy distinta. Tenemos que tener una herramienta eficaz, efectiva y rápida para mostrar resultados satisfactorios conforme a las necesidades de los niños con dislexia. ¿Por qué decimos que enseñar inglés es una dificultad? No es una dificultad, es un desafío, perdón. Y esto tiene que ver con las complejidades propias del idioma inglés. El inglés es 40 veces más complejo que el castellano en su ortografía. Es decir, que la asociación de grafema-fonema es mucho menos transparente. Estamos hablando de transparencia en el idioma. En el español, la correlación entre grafema y fonema es muy visible, es muy transparente, es muy clara. Pero cuando se trata del inglés, las complejidades surgen naturalmente. Empiezo a ver que combinaciones de letras tienen sonidos diferentes, que letras al final de la palabra influencian el sonido de otras letras en la palabra que se encuentran antes. Y todo esto, esta correlación o falta de transparencia en la correlación entre los fonemas, los grafemas y la combinación de grafemas, es lo que dificulta el aprendizaje del inglés para niños con dislexia, ¿sí? Para que vean, básicamente, este es el cuadro que nos muestra la combinación solamente de vocales que existen en inglés y su relación sonora. Es decir, las vocales, cómo pueden ser pronunciadas conforme si se encuentran solas, en conjunto, o si se ven modificadas por otra vocal. ¿Sí? Esta complejidad fonológica, ¿sí?, de los fonemas, de las vocales, se potencia cuando se le presenta a un niño con dislexia. Entonces la clave es simplificar. Necesitamos simplificar. La enseñanza para las personas con dislexia está comprobada que debe ser sistemática, estructurada y multisensorial. Porque de esta manera, volviendo un poco a lo que dijimos antes, apelamos al rewiring o al reentrenamiento de las neuronas del cerebro que usamos para la lectura. Si lo hacemos de manera sistemática, evitamos la falta de organización. Si lo hacemos de manera estructurada, mostramos una lógica, con lo cual es más fácil recordar el contenido. Si lo hacemos de manera multisensorial, apelamos a todos los sentidos que están relacionados con los lugares del cerebro que se activan para reprogramar las neuronas y tener una lectura fluida. ¿A qué nos referimos con sistemático? Debe presentarse el material de a poco, debe asegurarse la comprensión del material que se presenta y no dar nada por sentado. Hay que probar muchísima ejercitación, porque todo eso que yo ejercito más de una vez, el cerebro lo va a registrar como algo importante, como algo que vale la pena acordarse. Entonces va a ser más fácil que hagan el retrieving, es decir, que traigan de nuevo esa información hacia la parte activa del cerebro al momento de la lectura. Y debe ser espaciada, no todo de una, tener la posibilidad de volver sobre el contenido, tener la posibilidad de volver sobre aquello que se aprendió, tener la estructura y la base a mano para poder volver sobre ese conocimiento. ¿Por qué debe ser estructurada? ¿A qué nos referimos con estructurada? Debe ser explícita, debe ser directa, acumulativa, intensiva y enfocada en las estructuras de la lengua. Todo esto nos va a permitir tener resultados satisfactorios. Y multisensorial, por último, es decir que, como vimos antes, apela a todos los sentidos. Y esto se puede hacer de manera muy práctica y no perder lo táctil, que es lo que mostramos acá en esta diapositiva, ¿no es cierto? Lo táctil también me ayuda a que el cerebro reentrene esas neuronas y haga una decodificación más palpable del idioma y que también retenga más conocimiento. Ahora, ¿por qué Soft English? ¿Por qué dijimos todo esto? Porque sabemos que desde el eje metodológico nos centramos en el desarrollo de la conciencia fonológica. Está desarrollado por y para no nativos. Es decir, que entendemos las complejidades propias de niños que no crecen en un entorno de habla inglesa, donde tienen una percepción fonológica de los sonidos muy distinta a la que puede tener un nativo de inglés o alguien que crece en un ámbito de habla inglesa.
debemos simplificar. No utilizamos mayúsculas y no utilizamos conceptos como short and long vowels, strong and soft consonants, porque sabemos de la dificultad que eso presenta por el carácter abstracto que tiene en la presentación del material a un niño con dislexia. Planteamos la automatización de la decodificación, como dijimos antes, para que de esta manera el cerebro pueda permitir asociar el conocimiento, es decir, el significado, con la palabra que sea decodificado de manera clara, concisa y eficiente. Y no requiere familiaridad previa con ningún tipo de vocabulario, con ningún tipo de palabra, con ningún tipo de sonido. Trabajamos todo en base a la decodificación en el momento de los grafemas que estamos viendo. Ahora, dentro del aspecto práctico, Soft English trabaja con pseudopalabras o lo que se llaman nonsense words, que es algo muy recomendado para asegurarse que la decodificación sea efectiva. Es decir, que el niño deje de adivinar qué es lo que está escrito, para pasar a leer conscientemente y decodificar todas las partes de la palabra. Utilizamos colores para apelar a lo visual. Tenemos práctica extensiva de cada uno de los ejercicios que permiten también reciclar el contenido visto, revisar aquello que el alumno ha aprendido de manera continua. Las explicaciones son claras y tenemos resúmenes visuales a los cuales los niños pueden recurrir una vez que se ha explicado el material, una vez que se ha explicado el patrón, una vez que se ha explicado el sonido. El resumen visual es aquello a lo que el niño va a recurrir para poder encontrar solo la respuesta respecto de qué sonido produce cada uno de los fonemas. El desarrollo del vocabulario, tal como dije antes, está basado en los grafemas que hemos aprendido, con lo cual no esperamos que conozcan el vocabulario de antemano, sino que lo adquieran, que asocien la decodificación de esa palabra con el contenido, con el significado de la palabra, solamente si pueden leer la palabra. Es espacioso, y presentamos y nos focalizamos también en el trazo correcto de los grafemas, ya que dijimos que la dislexia muchas veces viene aparejada de dispraxia, y eso dificulta que el niño vuelva sobre aquello que ha escrito. Todo esto ha demostrado en más de 20 años resultados muy exitosos con personas que tienen dislexia en entornos de habla inglesa y de habla no inglesa, es decir, que no son nativos y que han podido aprender inglés de manera satisfactoria, rápida y a decodificar sin ningún tipo de problema para facilitar la comprensión y el desarrollo de la lengua. Y por último me gustaría dejarles esta breve viñeta, que es muy conocida, es algo que ha dicho Albert Einstein, que también tenía dislexia, por lo cierto. Él dice que si a un pez se lo va a juzgar por su habilidad para poder trepar un árbol, entonces el pez va a creer toda su vida que es estúpido y que no tiene los recursos para hacerlo y que no puede hacerlo. Ahora, si intentamos proveerle a cada uno de nuestros alumnos herramientas y evaluarlo conforme a sus posibilidades y plantearles un aprendizaje que responda a sus habilidades, entonces verdaderamente vamos a estar planteando un sistema de educación inclusivo donde todos van a poder aprender inglés. Les agradezco mucho por estos minutos. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Les dejamos obviamente nuestro contacto. Si tienen más dudas, preguntas, lo que sea, les pido por favor que se acerquen a nosotros. Y estamos por lanzar un curso mucho más extensivo, con información clara, precisa y exclusiva sobre cada uno de nuestros libros, sobre cada uno de nuestros juegos que nos ayudan a que los niños aprendan inglés. Les agradezco muchísimo, que tengan una muy buena jornada. Adiós.